Muy bien, confinados, ya nos estamos preparando para el tema de esta tarde, así que doy la bienvenida a todos y cada uno de los que van entrando a este en vivo a través del Facebook. Estamos en confinados pero confiados. Le invito también a que usted tome el link y lo comparta en su Facebook o lo puede enviar a sus amigos a través también de el WhatsApp y vamos a compartir la palabra del Señor. Voy saludando a Héctor Oliveros, Héctor Nuri, los niños que están en España. Un saludo para ustedes allí en España. También saludo a Gloria Ramírez. Buenas tardes, Gloria, que está esta tarde con nosotros. Damos gracias a Dios porque nos permite de nuevo a través de estos medios llegar al lugar donde usted se encuentra, ya sea la casa, ya sea, no sé, el lugar de trabajo, donde quiera que usted esté. Buena tarde. A Horacio Espinosa también le doy la bienvenida. A Gloria Rendón, buenas tardes. Que el Señor la bendiga. A Gloria Patricia Ortega, buenas tardes, Gloria, que está con nosotros desde Orlando, Florida, también viendo esta transmisión, este en vivo de Confinados pero Confiados. A Fabiola Gómez, buenas tardes. A Karina Lara, buenas tardes, que el Señor la bendiga. Karina. Viviana Palacio, para la enseñanza, así es, presente. Cristina Garcés, a veces los saludos parecen que estuviera llamando a lista como en un salón de clase, pero agradezco a Dios por los que continuamente pueden vernos. Algunos lo ven luego en diferido, ven el video que queda grabado y gracias a Dios entonces que nos permite estos medios, vuelvo a repetirlo, porque podemos llegar a muchas personas con tiempos de edificación. El propósito de este tiempo de confinados es la edificación del cuerpo de Cristo y también la gloria del Señor. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Saludo a Cristina Garcés, que nos ve desde Támesis, Antioquia. A Gloria Rendón, también a Lucila Ruiz, buena tarde. A John Díaz, a Natalí Restrepo, saludos Natalí. A Milton Leandro Gutiérrez, que también está con nosotros en la tarde de confinados. A Luciluna Cano, que está con nosotros. A Nelson Darío Cardona. A Mari Ospina. Van ingresando entonces todos y cada uno de los que van a participar en la tarde de confinados pero confiados. Todos los lunes, miércoles y viernes tenemos transmisión en vivo a las 5:30 de la tarde hora de Colombia. Entonces a veces como este video también lo ven personas de otros lugares del mundo, decimos buenas tardes, pero también quizá buenos días para algunos o buenas noches para otros. Saludo entonces también a Gloria Patricia Ortega. Viviana está tomando nota, dice ella. Así es. Esta tarde vamos a hacer algo y es algo que es repetir. ¿Cómo que repetir? Sí, hoy vamos a volver a ver a Filadelfia. Resulta que por un asunto técnico, la reflexión de la carta de Jesús a Filadelfia no quedó grabada. No pude rescatarla, intenté, entonces, bueno, como dijo Pablo, para mí no es molesto repetirle las mismas cosas y para ustedes es seguro, por amor a otros que querían verlo en diferido, que no pudieron estar en el vivo, vamos a ver hoy la carta a Filadelfia, que es muy importante, todas son importantes, pero esta es una carta extensa y sobre todo una carta de una congregación donde Jesús no reprocha nada. Lucila Espinosa, bienvenida. Adriana Lucero, bienvenida también. A John Díaz, bendiciones. Adriana está en Pasto, un saludo para ella y su familia. Angie Patiño está con nosotros. Bairo Gil está con nosotros. Freddy Meracevedo, buena tarde. Alberto Gaviria, buena tarde, está con nosotros también en la tarde de hoy. Muy bien, entremos en materia, ya lo he dicho, vamos a retomar de nuevo la carta de Jesús a Filadelfia. ¿Por qué? El asunto de que no quedó grabada y algunas personas de YouTube que la esperan y otros de Facebook que también la quieren ver en diferido no pudieron entonces verla. Así que retomemos este tema y vamos a leer obviamente como primera parte esta carta.
Recordamos que Apocalipsis es un libro de esperanza. No tenemos que tenerle miedo al Apocalipsis. El Apocalipsis ha de interpretarse no literalmente, está lleno de simbolismo, como es típico de la literatura apocalíptica. En Apocalipsis vemos la esperanza de que el mal no vencerá, sino que será vencido para siempre. Vemos la paradoja, que casi es una burla. Hay una sátira enorme también en el lenguaje de Apocalipsis. La gran burla es que un cordero vence al dragón, que es la imagen que encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos, si en los evangelios vemos a Jesús vivo, obrando en la tierra, si en Hechos vemos a Jesús obrando por el Espíritu en la iglesia, en Apocalipsis veremos al Cristo glorificado actuando no solamente a favor de la iglesia, sino también ejerciendo su dominio, su poder sobre todo el mundo, sobre el mal, sobre el maligno. Juan, quien escribió esta carta y este libro, bueno, Apocalipsis dicen que es carta, que tiene formato de carta porque se leía y se repartía, entonces dice que es un libro por su espesor, por su contenido. Apocalipsis, para el tiempo de Juan, los primeros lectores y escuchas entendían muy bien lo que estaba sucediendo, no como nosotros no podemos leer Apocalipsis con la visión del siglo XXI. Tampoco podemos hacer una regresión al siglo I, cuando los primeros lectores la leyeron, pero sí tenemos que tener los contextos históricos, sociales, políticos, todos religiosos de la época en que Juan escribió. Apocalipsis contienen las cosas que fueron, las que son y las que serán después de esta. No todo Apocalipsis es escatológico, que es otro error que cometemos al leer Apocalipsis, creer que todo es los eventos que han de venir. Hay cosas en Apocalipsis que ya sucedieron. Una de ellas es este mensaje a las 7 iglesias de Asia. En Asia habían muchas iglesias, pero Jesús se dirige a estas 7 específicamente porque ve en ellas características, virtudes, defectos, las exhorta, las llama al arrepentimiento. 7, que es un número también simbólico en Apocalipsis, que significa la plenitud, la perfección. 7 iglesias, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, los 7 espíritus de Dios. Todo eso 7 lo vamos a ver en Apocalipsis. Y también encontramos que estas iglesias ya no existen como tal, pero existieron, pero reúnen un mensaje de Jesús que nos hace ver que como iglesia a través de todos los tiempos podemos y debemos atender a lo que Jesús dijo a estas iglesias. Hemos pasado ya varias de estas, hemos visto la carta de Éfeso, una carta que trabajaba mucho, una iglesia más bien que trabajaba mucho, una congregación que trabajaba mucho por amor del nombre de Jesús, pero había perdido su primer amor. Vimos a Esmirna, que es una carta pequeña, una congregación pequeña que ha resistido, una iglesia que pasó por tribulación, pero aún así Dios la guardó. Hemos visto a Pérgamo como una iglesia también que el Señor entonces allí exhorta porque habita en una ciudad hostil. Vimos también la carta a Tiatira, la carta de Sardis, y aquí estamos en Filadelfia. El nombre Filadelfia significa amor fraternal o amor fraterno. Leamos entonces Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar
a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, Filadelfia había tomado este nombre por su conquistador. Bueno, en cierta forma también aquella persona, por decirlo de esa manera, que la había fundado en el siglo II a.C., llevaba el nombre de Átalo II Filadelfus de Pérgamo, ¿sí? Ahora, esta ciudad recibe ese nombre. A través de los tiempos ha recibido muchas otros nombres de acuerdo a quien lo conquistaba y la reconquistaba. Algo bien interesante es que a esta ciudad se le llamaba la Puerta al Oriente, o también se le llegó a llamar guardián de la puerta, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque había en ella una posición estratégica. La ubicación comercial o militar no era muy importante, sino para que ejerciera una misión, quiere decir, como ciudad, Filadelfia estaba ubicada específicamente para ser punto de avanzada para la cultura helenista en su penetración hacia el interior de la provincia, para llegar a Lidia, a Misia y a Frigia. Algo bien interesante también en el contexto cultural de la ciudad era que esta ciudad de Filadelfia sufría de muchos terremotos, quiere decir una ciudad donde temblaba mucho la tierra, y en varias ocasiones estos temblores dejaron sus muertos. Fue un emperador romano quien también la tuvo que reconstruir, y gracias a esa reconstrucción, pues esta ciudad recibió el nombre de ese emperador, y por ende también en Filadelfia se rendía honor y culto al emperador. Ahora, Filadelfia no era una ciudad ni grande comercialmente, ni militarmente, no tenía una posición fuerte, no era una ciudad grande, por lo tanto, tampoco entonces la congregación era fuerte. De hecho, Jesús describe esta congregación como una congregación que tiene poca fuerza. Veamos que la estructura de la carta es similar a todas. Entonces escribe al ángel de la iglesia luego hay una presentación de Jesús, luego el Jesús que dice yo conozco tus obras, esa omnisciencia de Dios, esa omnisciencia de Jesús, y luego pues en algunas cartas hay unas exhortaciones, un pero tengo contra ti. Sin embargo en esta no. En esta, y recordemos que de las 7 hay 2 iglesias a las cuales el Señor nos reprocha, que es Filadelfia y también será Esmirna. Esas 2 iglesias no tienen tacha, no tienen de Jesús un pero. Y la paradoja es que hay iglesias mucho más fuertes, congregaciones mucho más ricas, congregaciones mucho más poderosas, por decirlo así, exitosas, por decirlo de esta manera, pero que a los ojos de Jesús no lo son. Esto significa que estas iglesias tenían un concepto de sí mismas, de ser grandes, influyentes, poderosas, pero para Jesús no era así. Por ejemplo, Esmirna decía ser pobre, pero para Jesús era rica, mientras que otra de estas iglesias decía ser rica, y para Jesús era una pobre, desventurada, ciega y desnuda. Entonces, en este caso, Éfeso se creía exitosa y grande, pero Jesús dice que ha perdido su primer amor y que debe arrepentirse. Ahora, miremos entonces cómo se presenta Jesús. Dice, escribe, esto dice el santo, y es la primera y casi única vez donde Jesús se presenta como el santo, no que no lo sea. Todo el término de santo y santidad en el Apocalipsis será referido a Dios, el que está sentado en el trono, al que es santo, en este caso podría ser la deidad misma del Padre y a la deidad misma de la Trinidad. Pero en este sentido a Jesús se presenta como el santo, el Haios, el apartado. Y esto habla de la exclusividad de Él como el único Hijo de Dios, como aquel que es sin mancha. Los evangelios sí hablarán de Jesús como el santo. Sobre todo los demonios reconocían a Jesús y su santidad.
Ahora Jesús se presenta como el santo, pero no solamente como el santo, luego dice como el verdadero. Y qué importante es el tema de la verdad en todos los siglos. De hecho, recordemos que Pilato, cuando interrogó a Jesús, Pilato le dice: eres rey, sí, para esto he nacido, yo soy el rey. Y cuando Jesús habla de un tema de la verdad, Pilatos pregunta: ¿y qué es la verdad? Jesús ya había declarado en San Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando se habla de la verdad en Jesús, se habla de la autenticidad, se habla del intachable, del que es genuino, del que no es una copia. Hoy en el mundo de la posmodernidad o de la posverdad, donde ya nada es verdad, todo es cuestionable, hace mucha falta, demasiada falta, creer en Jesús y proclamar en un Jesús que es verdadero. No verdadero en el sentido de que existe, de una verdad o de una existencia comprobada, sino en lo verdadero de lo que Él es y de lo que Él dice. Todo hoy es cuestionable, pero Jesús se presenta como el verdadero. Esto tendrá mucho que ver también con que la iglesia, si tuviese algo que Jesús reprochar, no podría negarse a eso, porque este es el que escudriña. Y de hecho, parece que Jesús es el operador de los rayos X de estas iglesias y les ha sacado a todos esa radiografía y las ha examinado. Así que lo que Jesús ha dicho de las congregaciones no es falso, y lo que dirá de esta congregación no es falso. Él es el verdadero y el que tiene la llave de David. En Isaías 22:22 está la referencia de la llave de David. Llave es un sinónimo de autoridad, y en la antigüedad el que era el portero, el que tenía las llaves del palacio, tenía una autoridad fuerte delegada por el rey. De hecho, eso significaba que el que podía acceder al rey lo podía hacer a través del portero, el que tenía la llave. Y este tiene la llave de David. Y luego describe que Él es el que abre y nadie cierra, cierra y nadie o ninguno abre. Habla de toda esa autoridad que tiene Jesús. Versículo 8 encabeza igual: yo conozco tus obras. Lo ha dicho y lo dirá de todas las iglesias. Jesús nos conoce como creyentes, como individuos, como personas. Pero inmediatamente en esta carta a Filadelfia salta a una promesa. Algunos dicen que es extraño, porque no hay una coherencia en que yo conozco tus obras y saltar a una promesa. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, inmediatamente Jesús le da una promesa a esta iglesia. Algunos dicen que no hay una incoherencia ni escritural ni textual, que esta promesa va ligada con la tercera presentación de Jesús: el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y al parecer lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia es que el Señor ha abierto una puerta, quizá una puerta misionera, una oportunidad para que salieran líderes de la iglesia y extendieran el evangelio a otros lugares cercanos a ellos. Y es que esta expresión ya la encontramos en Hechos, donde Pablo dice que el Señor les ha concedido y les ha abierto una puerta para ellos ir a predicar el evangelio a otras regiones. Así es que Jesús de inmediato le da una promesa a esta congregación. Ahora, nótese la descripción que Jesús hace de la iglesia. En el versículo 8, la segunda parte dice: porque aunque tienes poca fuerza. Así que no era una congregación fuerte, no era la congregación que figuraba de los grandes predicadores, del gran grupo de alabanza, del gran auditorio, de tener un personaje o un miembro prominente, famoso. No era una congregación de esas mega iglesias. Para su tiempo y para este tiempo era una iglesia pequeña, no solamente en número, sino también influencia estatal, económica. No había fuerza en ella. Sin embargo, Jesús exalta a esta congregación. Jesús la ve como algo que le deleita. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, nótese lo que ha hecho: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí entonces una congregación a la cual Jesús la exalta, porque ve en ella una congregación fiel. Y ese es el llamado de Dios para la iglesia de hoy y de siempre a través de la carta a Filadelfia. Un llamado a la fidelidad,
a la palabra. Has guardado mi palabra. Eso que tienes poca fuerza, en otras versiones dicen tienes poco poder, es el griego dinamis, que es el tema de milagros, es el tema de esa capacidad de hacer grandes cosas, y quizás esta congregación no lo tenía, y Jesús lo sabía, y no le reprocha eso, más bien dices, tienes poca fuerza, pero tienes una virtud grande, has guardado mi palabra. En una época en que todas estas iglesias, estas 7 iglesias, tenían una fuerte amenaza, y era la adoración imperial. Había que adorar al emperador romano como Dios, declarar que el César es Quirios, César es el Señor, y eso estaba en boga de todos. De hecho, en Éfeso todas las iglesias sufrieron con esa adoración imperial, pero esta iglesia tomó una decisión, la decisión de no, escúchese esto, negar el nombre de Jesús, más bien guardar la palabra, aunque esto le costara no ser una congregación grande, prominente, una congregación famosa, exitosa. Recordemos que Jesús no nos llamó a ser exitosos, nos llama a serle fieles a Él. No podemos ver la vida como un éxito si no le somos fieles al Señor. Podrás llegar a ser exitoso en la vida. Podrá usted tener una congregación o asistir a una congregación de mucho renombre en su ciudad, por los predicadores, por el auditorio, por la alabanza, por los programas, por todo, pero quizá Jesús no está allí, ni se agrada de estar allí, ni de lo que allí se hace. Pero en Filadelfia sí, porque ha guardado la palabra. Es muy importante guardar la palabra. Jesús reiteradamente lo dijo: en esto serán conocidos ustedes, en que se amen unos a otros y que guarden mi palabra. Ustedes serán mis amigos si hacen todo lo que yo les digo. Y si guardan mi palabra, todo lo que pidieren al Padre, Él lo dará, Él lo hará. Guardar la palabra es un llamado a la fidelidad. No negar su nombre es un llamado a la lealtad. Y hoy, aunque no hay adoración imperial, hay adoración a una cantidad de cosas. Paradójicamente, irónicamente, hoy hay gente que adora más su congregación, a sus líderes, que a Jesús. Hoy es más importante el nombre de la ropa que vestimos, de los tenis que calzamos, del auto que manejamos, del lugar donde vivimos, de la tarjeta de crédito que manejamos, del celular de alta gama que tenemos, que el nombre de Jesús. Nos dicen, eso es exagerado. No es exagerado, es cierto. A veces nosotros nos dejamos enseñorear o nos dejamos gobernar por cosas, pero esta congregación no había negado el nombre de Jesús. Esto significa, ellos no habían dicho, el César es Quirios. No, ellos seguían diciendo, Cristo es el Quirios, Cristo es el Señor. Ahora, el versículo 9 es un versículo fuerte y desdibuja o tumba el argumento de aquellos que todavía creen, aquellos cristianos evangélicos, que todavía creen que Israel es el pueblo de Dios. Tenemos que entender que Israel fue el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando leemos del pueblo de Dios, estamos hablando de Israel. Pero a partir de Cristo, el pueblo de Dios es la iglesia. El nuevo Israel fundado por Jesús es la iglesia. Apocalipsis 5 nos dice que esa iglesia, ese nuevo pueblo, está conformado por personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación, de todas partes, de toda raza. Ahora, Pedro es quien dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora han sido llamados a ser el pueblo de Dios. Pablo escribe a los Efesios diciendo que de los dos, esto es, de los judíos y de los gentiles, Dios decidió hacer un solo pueblo y esta es la iglesia. Y en el versículo 9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es la segunda vez, en otra carta también Jesús lo ha referido, que la sinagoga es de Satanás. Ahora, ¿qué está sucediendo? Recuerde la adoración imperial. Los cristianos de Filadelfia no declaraban al César como el Señor.
Pero los judíos sí, no tenían ningún problema en hacer concesiones. Es que un ídolo nada es, dirían los judíos. Es que eso no hay nada. El César es un humano y ahí no hay nada. Ellos habían cedido, y era también la filosofía de los nicolaitas, que el Señor reprocha en las cartas de Apocalipsis. Pero la iglesia fielmente decidió estar firme en declarar que es Jesús el Señor. Y en este sentido, los judíos habían señalado, habían denunciado con las autoridades romanas a la iglesia de Filadelfia de que no adoraban al Estado, que no honraban al César, que desobedecían la orden estatal, la orden del imperio. Y estos que reprochaban a la iglesia y no los tenían como bien vistos, estos judíos, ahora Jesús se expresa de la sinagoga como la sinagoga de Satanás. Los que dicen ser judíos y no lo son, dice, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nótese que lo que Jesús está diciendo aquí es que la iglesia es la que fue amada por Dios. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, a los judíos, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que le aman y creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces lo que vemos aquí es que Jesús dice que Él amó a la iglesia, y la iglesia está conformada, como dije, por personas de todo pueblo, raza, tribu, lengua y nación. Y los judíos vendrán y se postrarán y reconocerán que Cristo amó a la iglesia. Claro, como dice Efesios 5, el cual amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para purificarla mediante el lavamiento del agua por la palabra, dice Pablo, de la iglesia y Cristo. Versículo 10, vuelve a mencionar el Señor esta gran virtud de Filadelfia, que debe ser nuestra virtud para cultivar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Guardar la palabra significa ser fiel a Dios. Y cuando digo guardar la palabra, es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Hoy tristemente muchos creyentes obedecen esa la palabra de los pseudoprofetas, de los apóstoles, de los iluminados y de una cantidad de gente. No es de guardar la palabra. Atendemos a las predicaciones, total. Atendemos al predicador, total. Pero como los de Berea, vamos a las Escrituras a ver si es cierto lo que nos están enseñando. Y tenemos que ser fieles a Dios a través del guardar su palabra. Dice que por cuanto ha guardado la palabra de la paciencia, Dios lo guardará. He aquí este versículo 10 también quita un mito o una interpretación errónea que ha tenido la iglesia por años, y es decir, que la iglesia será quitada cuando en el mundo venga la tribulación, y que la iglesia será llevada por Cristo al cielo mientras la tierra sufre tribulación. No es cierto. Este texto nos dice que Dios guardará a la iglesia del día de la prueba. La guardará, no la quitará. Y tiene mucha referencia y relación con Juan 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es que Jesús, por años, por siglos, la iglesia ha sido atribulada. Hoy mismo hay países en el mundo donde la iglesia es perseguida, los misioneros encarcelados, asesinados, donde la iglesia es atribulada. Que la iglesia pase por tribulación no es ningún problema, no es antibíblico, no es nuevo. Si Jesús fue atribulado, si Jesús pasó por la gran prueba, ¿por qué nosotros no? Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aquí en este texto se nos dice que el Señor traerá una prueba sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No sabemos cuándo fue ese tiempo. Algunos dicen que ese tiempo fue en ese primer siglo de la persecución romana a los creyentes. Otros dicen que fue más adelante, otros dicen que será muy escatológico con el tema de la tribulación, y otros simplemente dicen que esto lo que deja ver es que la iglesia puede ser atribulada, pasará por prueba, pero Dios la guardará. Quizás sea hasta el tiempo que estemos pasando, un momento de prueba difícil, una pandemia, las congregaciones cerradas, la iglesia no se ha vuelto a congregar, muchos pierden el empleo, otros pierden la salud, otros pierden la vida. Pero Dios ha prometido guardar la iglesia de ese tiempo de prueba. Y nótese que tiene mucha referencia, porque el versículo 11, Jesús anuncia su segunda venida. He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Nótese que si hay un orden en este caso es
Entonces la iglesia está guardando la palabra de la paciencia, viene una prueba sobre la tierra, una prueba tremenda de Dios. Dios está ahí guardando, el Señor está ahí guardando a la congregación porque Él viene después de esa prueba. Vengo pronto. El llamado de Dios a la iglesia y a nosotros, la iglesia de Filadelfia, es: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y empieza una cantidad de promesas que también tienen gran simbolismo para el tiempo de Juan. La corona tiene que ver con el que es recompensado, tanto la corona como el del que ganaba en los Juegos Atléticos, que era coronado, una corona de laurel, pero había ganado. Pablo habla de la corona, Santiago habla de la corona, Jesús habla de la corona. La corona es la honra, es cómo el Señor va a galardonar a los que son fieles. Entonces, que ninguno tome tu corona, retén lo que tiene. Al que venciere, yo, dice, le haré columna en el templo de mi Dios. Y es interesante el tema de que en Filadelfia había muchos terremotos, muchos sismos. La gente había decidido irse a vivir fuera de la ciudad, en cabañas improvisadas, no quedarse dentro de la ciudad, porque los edificios tendían a caerse con los temblores y causar heridas y muertes. Alguna gente se quedó en Filadelfia y su función continua era reconstruir lo que los sismos tumbaban. A ellos les catalogaban como locos, pero ahora Jesús dice que a la iglesia de Filadelfia, donde nada es firme, que si se es fiel, le hará columna del templo de Dios. Ahora es interesante porque la columna significa garantizar estar en la presencia de Dios. La columna nunca se mueve, hace parte del templo, pero no es literal ser una columna, una estructura inerte. Es más bien garantizar la presencia, estar en la presencia de Dios. Ahora, nótese que hay unos posesivos interesantes allí. Vamos a encontrar el templo de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mínimo, hay 5 posesivos de mí, de mí, de mí. Y es que Jesús dice que si nosotros somos fieles, que si guardamos su palabra, que si permanecemos firmes, nuestro lugar será como el lugar de Él. Su Dios será mi Dios, el lugar de Él será mi lugar, y todo lo que promete aquí. Una ciudad tan inestable por los terremotos, ahora a la iglesia se le promete una ciudad que es una ciudad de Dios, que desciende del cielo, de mi Dios, la nueva Jerusalén, y ese nombre nuevo. Ahora termina esta carta como todas: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El llamado para nosotros entonces, queridos amigos y hermanos, es ser fieles, permanecer fieles a la palabra del Señor, ser fieles a la Escritura, ser fieles a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Oremos que Dios nos ayude a guardar su palabra, que Dios nos ayude a permanecer fieles en Él, que Dios nos ayude a ser fiel al llamado que nos ha hecho. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos una verdad absoluta, clara, tajante, irrefutable. Gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho a ser fieles. Y es que lo que tú pides de nosotros es eso: fidelidad. No nos llamaste a ser exitosos, sino a ser obedientes. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus familias. Bendice las congregaciones, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia de la palabra. Esa iglesia que guarda la palabra, que vive la palabra, que se santifica en la palabra. No solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Te damos gracias porque aún tu palabra sigue hablándonos después de 2000 años. Alguien podría decir que es un libro antiguo, pero es un libro actual. Quiere decir, la Biblia es un libro muy viejo, pero su mensaje es tan actual y tan necesario para nuestros tiempos. Tú el santo, tú el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Bendice pues a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos, a Karina, a Manuel Londoño, a Catalina Pérez, a Anit Verónica, a Janet Acevedo, a Carlos Posada, a Hugo Alberto Castañeda, a Kelly Cristian Giraldo, a Angélica Cecilia, bendiciones, a Freddy Sepúlveda, a Juan Pablo Betancur, a todos ustedes, gracias.
Gracias por estar en tiempo de confinados, pero confiados. Nos veremos el viernes, si Dios lo permite, y estaremos entrando entonces a un nuevo mensaje de Jesús, a otra iglesia. Y estaremos entonces viendo cómo el Señor sigue hablándonos después de 2000 años. Estaremos viendo la iglesia de la Odisea. La paz de Dios con ustedes. Hasta pronto.